Primera de Corintios capítulo 1 y continuamos con el versículo 18 al 31. Vamos a leerlo y luego buscamos al Señor en su dirección en esta tarde. Así es que dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a nosotros que se salvan, esto es a nosotros, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? Dice el versículo 20. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Por qué? Dice el 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y para que como está escrito, el que se gloríe, gloriese en el Señor. Gracias, mi Padre, por tu palabra. Señor, podríamos cerrarla y ya irnos a casa con todo lo que describe, Señor, en ella. Gracias, mi Padre, que aunque nuestra sabiduría tiene un límite en esta tierra, Señor, a ti te ha placido, Señor, a describir para nosotros tu plan perfecto, tu gran amor, Señor, y te ha placido dejarnos esta carta de amor, la cual nos dirige día con día en todo lo que hacemos, Señor. Gracias que nuestra confianza está puesta en ti, y gracias que no nos has dejado solos, pero que nos has mandado, Señor, un ayudador. Nos has dado de tu Espíritu Santo para poder vivir la vida que a ti te agrada, Señor. Gracias por ello. Bendice este tiempo, Señor, mientras escudriñamos tu palabra, Señor. Ayúdanos a buscar en ella cosas prácticas. Cómo se alinea, cómo se aplica lo que sucedió en el tiempo que donde nos encontramos ahora, Señor. Y cómo es relevante al día de hoy, Señor. ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos, Señor? Ayúdanos a entenderla. Gracias, mi Padre, por tu Espíritu Santo, el cual toma la plataforma en esta tarde y en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. ¿Qué? Continuamos otra vez en el versículo 19. Nos encontramos ahora o más bien continuamos viendo el poder y la sabiduría de Dios. Si usted nos visita por primera vez o si nos sintoniza por primera vez, estudiamos la palabra sistemáticamente, libro por libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Nos estamos yendo a través de estos pasajes donde Pablo hace un contraste, una comparación entre la sabiduría del hombre y la sabiduría de Dios. Eso es donde nos hemos estado plantados, y obviamente tendremos ya tiempo en estos versículos, pero creo que es una bendición poder movernos lentamente para poder así extraer todo lo rico de la palabra en estos versículos. Y aparte de eso, nos encontramos en una etapa, en un punto donde la iglesia está pasando por lo que estaba pasando la iglesia en Corintio. La iglesia está dividida por diferentes circunstancias, y el hombre está confiando en su sabiduría para poder salvarse a sí mismo, lo cual es el error más grande que puede haber en cada uno de nosotros.
porque no hay otro nombre por el cual el hombre pueda ser salvo, únicamente por Cristo Jesús. Así es que nuestro propósito es apuntarlo a Él y asimismo crecer en su vida espiritual, desarrollar sus dones, sus habilidades que Dios le ha dado para la edificación de la iglesia, como nos dice Primera de Corintios. Así es de que estamos viendo la comparación entre la sabiduría del hombre y la sabiduría, espérame, tengo un tongue twister, y la sabiduría de Dios. ¿No le ha pasado que a veces su mente se mueve más rápido que su boca? Bueno, nomás lo digo para no hacerme sentir mal, pero es ok. A veces así me pasa, tengo mucho que decir y mi boca no se mueve así de rápido. A lo mejor ocupo ser de Michoacán para hablar así, no se cree. Más rápido, necesito más rápido. Así es de que, el título de esta tarde es el poder de la sabiduría de Dios. ¿Cuál es el poder? Como ya vimos una palabra que resalta una y otra vez. La palabra clave en este capítulo es wisdom o sabiduría. Pero lo que hemos visto repetitivamente es que Pablo usa la palabra locura una y otra vez. Locura. Dice, porque la palabra de Dios es locura para los que se pierden. Conforme nos movemos a través de estos versículos, vamos a ver que Dios es un Dios creo que Dios tiene un sentido del humor. No nada más en el matrimonio, ¿ok? Porque obviamente el matrimonio, Dios toma dos personas totalmente diferentes y le dicen, here you go, work it out. Hagan las cosas arreglar. Y ese obviamente es un buen sentido del humor de parte de Dios. Pero no nada más eso, pero aparte de eso, Dios le hace al hombre que se rasque la cabeza porque el hombre no entiende el plan de Dios. Y entendemos conforme Deuteronomio 30 dice que las cosas secretas le pertenecen a Dios, pero Dios tiene un plan perfecto. El problema de nosotros como hombres, queremos entender ese plan. Déjeme decir una cosa, si no lo he escuchado antes. Si usted y yo pudiéramos entender a Dios, entonces Dios cesaría de ser Dios. Espero que entienda eso, porque nuestra capacidad, nuestra mente o nuestro intelecto no es suficiente fuerte para entender a Dios, por más que queremos. Pero el hombre trata y no se da por vencido, quiere entender quién es Dios. Regresamos con este tema, el poder de la sabiduría de Dios en contraste con la sabiduría del hombre. Y nos echamos un clavado en el versículo 19 y nos movemos al 20. Dice así: pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? A pesar de toda la sabiduría de los hombres, el hombre nunca ha sido capaz otra vez de conocer a Dios, mucho menos llegar a tener una relación personal con Dios. Me encanta lo que dice John MacArthur tocante este versículo. Dice así, cito: el conocimiento y filosofías tienden a incrementar los problemas del hombre, no a resolverlos. El odio aumenta, la incomprensión aumenta, los conflictos aumentan, las guerras aumentan, la embriaguez aumenta, la delincuencia aumenta también las crisis mentales, los problemas familiares. Aumenta. Cuando más se mira al hombre a sí mismo y más depende de sí mismo, peores se vuelven las situaciones, y media que aumenta la sabiduría, también crecen los problemas. Cierro la cita. ¿No hace sentido perfectamente eso? Nosotros queremos entender las cosas conforme a nuestra capacidad, y especialmente, yo no sé, los hombres casi nunca nos equivocamos, ¿verdad? Yes, sí nos equivocamos una y otra vez, mas sin embargo parece que nunca nos equivocamos. Y también las mujeres, no van muy lejos de eso. Por algo el Señor en Génesis 2 les dice, y ¿cuál es la palabra? Espérenme, ya después de 50 años se me borra la computadora.
su deseo será para su esposo, dice Génesis 2. ¿Por qué dice eso? Porque la mujer siempre también todo lo sabe, así es que aquí habemos puros sabios, ¿verdad? Ah, bueno, qué bueno que está de acuerdo conmigo. Pero la realidad es que no somos tan sabios como nos pensamos. Pero sin embargo, no dejamos de continuar ah, buscando solución a nuestros problemas. Y déjeme decir una cosa, no estoy hablando como que no quiero representar a Dios como Dios, como que a Dios no le gusta que seamos sabios, que quiere que seamos unos ¿cuál es la palabra correcta sin ofender? Alfabetas, o que seamos tontos, o que seamos todas esas palabras que disminuyen la inteligencia que Dios nos ha dado. En lo absoluto. Lo que está pasando aquí es que Dios no tiene nada contra de la sabiduría. El problema que estamos viendo es que el hombre está confiando en su sabiduría. Ese es el problema. En cuestión de las cosas del mundo, Dios se agrada. Mire, tenemos eruditos grandes en el mundo, hombres que hasta la fecha, le dije la semana pasada, estamos disfrutando de su conocimiento y su sabiduría. Si no fuera sido el caso, en el tiempo de los cavernícolas, le dije, la rueda era cuadrada. ¿Le parece si todavía anduviéramos en ruedas cuadradas? ¿Cómo estaría usted? ¿Cómo iría down Broadway? Le aseguro que no quebraría el speed limit, iría al límite porque andara y brinque y brinque. La inteligencia que Dios le ha dado al hombre nos ha beneficiado, porque ahora nuestras ruedas son redondas y podemos quebrar la ley, ¿verdad? No se crea, no lo haga, porque hay esos hombres que están ahí, las sirenas atrás de usted, la chota, la jura, la policía, como usted le llame. Cuidado, dice la palabra que son para los que quebran la ley. Así es de que le damos gracias a Dios por la sabiduría. El problema es que no podemos confiar en esa sabiduría para ser salvos. No podemos poner por encima nuestro conocimiento de Dios, porque si lo hacemos, entonces vamos a caer en estos versículos. Por eso nos vamos a enloquecer. Va a parecer que Dios nos está enloqueciendo. Nuestra propia inteligencia, poder y esfuerzo humano solo sirven para una cosa. ¿Sabe para qué sirven? Para estorbar la acción divina de Dios. Yes. Así es que usted, con todo lo que sabe, le damos gracias por ello, pero lo mejor que podemos hacer es hágase un lado. Deje que Dios haga su trabajo. Just get out of the way y todo va a estar bueno. No trate de usted, busque a Dios. Dice la palabra que el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor a Jehová. Yes, esa es la clave de nuestra vida. No trate de figurarlo todo, específicamente en las cosas que agradan a Dios. Como esposos, oh boy, yo creo que entre todos aquí nosotros, yo no creo que hay ninguno de ustedes hombres que nunca han armado algo sin hacer un lado las instrucciones. ¿Quién hace eso? ¿Verdad? Hasta la fecha yo lo veo. Mi niño y yo hicimos un gazebo de Costco que se veía tan simple. Digo, mijo, we don't need those instructions. Échalas a la basura, it's okay. Todavía parece la Tower de Pisa, está ladeado así. Me sobraron un puño de tornillos. Y la excusa que siempre le damos a nuestros hijos, si usted hace proyectos con sus hijos, nos mandan tornillos extras. No hagas caso de eso. It's okay. Hermanos, no lo entendemos todo, en lo absoluto. En las cosas de Dios específicamente, vamos a hacernos un lado. Vamos a confiar en el Señor y en su Espíritu Santo, que es puesto en cada uno de sus hijos y sus hijas, para poder vivir una vida victoriosa, exitosa y libre de problemas, porque de otra manera va a ser exactamente todo lo contrario. Nuestra inteligencia sirve únicamente para una cosa, y eso es para estorbar la acción divina de Dios. Me encanta como lo dice Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hágase un lado. Me encanta lo que dice Jeremías. Tan positivamente hace una pregunta. En Jeremías 8:9 dice: los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. Y luego hace la pregunta: ¿y qué sabiduría tienen? ¿Qué sabiduría tienen? Si hay una persona que rechaza la revelación de Dios, ¿qué le queda después de eso? ¿Qué clase de sabiduría tiene? No es la que desciende de lo alto. Es más, dice Santiago 3:15 que es algo que desciende. Dice:
no de lo alto, sino terrenal, algo animal, y luego concluye diciendo algo diabólico. Lo terrenal, hermanos, nunca va más de lo que el hombre puede ver, tocar y medir. ¿Qué quiere decir eso? Que la sabiduría que tenemos aquí en este mundo nos sirve nada más para este mundo. Eso es todo. En cuestión de querer entender a Dios, tenemos que leer el manual. Dios se describe a sí mismo por medio de su palabra. ¿Quiere conocer a Dios? Aquí está. Es el mejor remedio. ¿Y cómo vamos a conocer, o cómo vamos a servir, o cómo vamos a hacer algo? ¿Cómo vamos a amar a alguien que no conocemos? Está aquí en su palabra. ¿Quiere conocer a Dios? Aquí está. Simple y sencillamente Dios nos lo ha puesto así de fácil. Así es que otra vez repito, lo terrenal nunca va más allá de lo que el hombre puede tocar, o más lo que puede ver y lo que puede medir. Todas nuestras becas y diplomas solo tienen valor otra vez aquí en la tierra. El versículo 20 nos enseña que la sabiduría del hombre solo es pasajera, pero la sabiduría de Dios dura para siempre. Otra vez voy a citar a John MacArthur porque me encanta también como lo pone de esta manera. Cito, dice: cuando el hombre eleva su propia sabiduría, automáticamente intenta rebajar la sabiduría de Dios. ¿Le parece que es locura? Porque está en conflicto con sus pensamientos que Dios tiene forma humana, fue crucificado, se resucitó el tercer día con el fin de proveer perdón de pecados al hombre, entrada en el cielo. Esto es demasiado simple y insensato para que el hombre natural lo acepte. Cierro la cita. Es exactamente cuando queremos entender lo que Dios nos dice en su palabra y nos quedamos patinando. Like, what? ¿Cómo que nomás porque hiciste nada más una confesión de Romanos 10:9? Que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. That's it. Yes. Eso es todo lo que Dios dice en su palabra. San Juan 3:16 hasta el 18 habla de la consecuencia por el cual Dios vino al mundo, pero también habla de la consecuencia del cual el hombre rechaza el plan de Dios perfecto. Pero el hombre continúa queriendo entender en su propio entendimiento y se le hace increíble únicamente que por una simple confesión. Hermanos, no es una simple confesión, porque confesamos con la boca. ¿Con qué creemos? Con el corazón. ¿Eso qué enseña? Eso enseña un cambio de vida. Una persona que es salva, eso tiene un cambio de vida. Una persona que no ha conocido a Cristo continúa viviendo de la misma manera. Y es importante, hermanos, que dejemos eso a un lado, porque si estamos viviendo todavía de la misma manera, es posible que no hemos conocido a Dios. Y voy a ser tan claro como eso. A lo mejor usted necesita otra vez revisitar, o dice Santiago, examinemos unos a los otros para ver si somos salvos. Necesitamos estar seguros de eso. Mire, lo más importante de esto, los amo mucho y me encanta que estén aquí cada domingo, pero si usted no ha hecho una confesión de fe en su vida, realmente delante del Señor, estamos perdiendo nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque nuestra meta es que todos nos vayamos al cielo. Necesitamos hacer las cosas como Dios manda. De otra manera, hermanos, vamos a seguir batallando con la misma cosa. Y no digo que hay un proceso, obviamente no todos, ¿cómo puede ser? No todos cambiamos de la noche a la mañana, pero obviamente hay un deseo diferente. El motivo por el cual yo vivía antes en mi carne era para agradar mi carne. Después de que Cristo vino a habitar en mi corazón y no vino a ser nada más mi Salvador, pero también mi Señor, entonces mi motivo de levantarme día con día, de servir a mis hijos, mi esposa, de hacer todo lo que Dios pone en mi vida, es con el propósito de honrarle y glorificarle por encima de todas mis cosas y todo lo que a mí me agrada. Ese es el motivo de nuestro servicio. La palabra dice que Dios nos ha hecho para su buen placer. Así es de que si no lo ha hecho, no pierda más tiempo. Por favor, le animo, decídase a servir a Cristo, porque de otra manera, si está confiando en que usted solo la va a hacer, déjeme decirle que se va a decepcionar, porque no podemos, y esto no es algo nuevo. A través del Antiguo Testamento, si vemos cuando Dios le da la ley, los 10 mandamientos a Moisés, fueron dados no para que el hombre los cumpliera, pero el hombre en su sabiduría trató de cumplirlos. Fue para enseñarle que él no podía por sí mismo,
que tenía que venir Jesús, Juan 1:12, a encarnarse, que tenía que ser Dios mismo quien vendría a salvar la humanidad. Mas sin embargo Jesús lo dice en Lucas: oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces te he querido juntar como la gallina junta sus polluelos, mas has rechazado el plan de salvación. Y eso es lo que pasa. Por eso no podemos confiar en nuestra propia sabiduría, porque hemos estorpeado todo con nuestra propia sabiduría. ¿Por qué la gente piensa que este mensaje es locura? Bueno, el mensaje de la cruz es una tontería o locura para algunos, porque las riquezas y el estatuto pueden borrar la necesidad de Dios y la esperanza de gloria. Esto los lleva a pensar que no necesitan de Dios. Si ellos pueden proveer por sí mismos, ¿para qué necesitan de Dios? Y esto estuviera bueno si no moriríamos, pero la realidad es otra: todos moriremos. Mira, a mí tuve el gran privilegio de trabajar el Señor me ha llevado por unas cosas a través de mi vida. Me tocó trabajar con Michael Jackson, ya no está aquí. Y me tocó trabajar unos años con un basquetbolista de los Lakers. Y yo veía como estas personas, no quiero decir que un rico no puede ser salvo, porque estaría en contra de la palabra, aunque la palabra dice que es más fácil que un camello entre por el agujero de una aguja que un rico entre el reino de los cielos. Pero ¿por qué es esto? Porque el hombre confía en sí mismo, confía en sus riquezas. Fíjese una cosa, y creo que todos podemos caer en esta misma trampa. Si el banco está ladeado para su casa, a lo mejor hay menos posibilidad de que usted vaya a venir a la iglesia. ¿Por qué va a venir? Si usted puede solucionar la mayor parte de sus problemas, vamos a hacer esos problemas a un lado, porque si no, caeremos en la trampa cuando el Señor viene y da de comer a los 5,000 y a los 10,000. ¿Qué dice Jesús? Ustedes me siguen porque les doy de comer. Tenemos que entender que no servimos a Dios por nuestro estatuto financiero o por nuestras finanzas, o porque, vivamos ya no en Foxenwood, pero en Tanglewood, no tenemos que confiar a Dios por la casa que nos dé, porque tenga que tener mucho cuidado, hermano. Allá afuera el hombre tuerce la escritura y le dice: usted que eres hija y hijo de Dios, no deberías andar en esta carcancha, viviendo ahí en Tanglewood. ¿Qué es eso? Usted debería de vivir, y empiezan a pasar como si Dios se enfocara en eso. Jesucristo no vino a cumplir caprichos, vino a salvarnos, vino a morir por nuestros pecados, y es el motivo del cual debe motivarnos día a día, no nuestra posición en nuestros estatutos financieros, en lo absoluto, ni aún, déjeme estirarlo aún más, ni siquiera nuestra salud. Porque muchos dicen: oh, pues el Señor no te sana, estás falto de fe. No, you're not. ¿Eso quiere decir que ningún cristiano ha muerto en la historia? Hermanos, el Señor a veces nos sana aquí en la tierra y a veces nos sana eternamente. Nosotros tenemos ese don, y siempre que oramos por las personas, el Señor los sana allá en el cielo. No se crea, si no va a venir a que oremos por usted. Hermanos, el Señor sana aquí en la tierra y sana también el cielo. El Señor, Él no es el propósito por el cual le servimos, pero el hombre, como confía en su sabiduría, piensa que, pues así es como funciona. Si Dios únicamente bendice a aquel que se porta bien, y luego maldice a aquel que se porta mal, eso está tan lejos de la verdad. ¿Por qué Dios hace salir bajo el ¿ah? Hace salir el sol sobre buenos y malos? Yes, right? Fíjese, te aseguro que aquí, si levantamos la mano, ¿quién ha sido malo en este día? Yo creo que todos lo levantarían, y si no la levanta es porque usted está echando mentiras, ya tiene que levantarla. Hermano, le fallamos al Señor, mas sin embargo Dios, en su gran amor y misericordia, nos ama incondicionalmente. Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de buscar a Dios, sea quien sea, el peor hombre, peor mujer en el mundo. Hermanos, nosotros tenemos que confiar en la sabiduría de Dios, no en la sabiduría del hombre. Pero para aquellos que tienen grandes finanzas, confían en ellas, y esta es la verdad. Confían en ellas, pero se les olvida que un día no muy lejano, como usted sabe, estadísticamente todos moriremos. De aquí a 100 años ninguno de nosotros estaremos aquí.
Pero desgraciadamente los sabios que se enfocan en su propia sabiduría y confían en sus propios estatutos financieros, su enfoque es el mundo. Se les olvida que Eclesiastes 1:2 dice que todo es vanidad. Hay una escritura que nos dice, creo que no me acuerdo si está en Primera de Corintios, donde dice que eat and be merry, for tomorrow you die. Estar contentos y felices porque mañana morimos. No quiero sacarlo fuera de su contexto, pero en inglés, así dice. El caso es que a veces que también puede ser la glotonería un Dios al cual servimos. ¿Saben qué es glotonería? Aquel que está échele y empacándole, todo lo que pueda. Y a veces no voy a negarlo, está bueno, pero confiamos a veces, mientras comamos bien, mientras tengamos un techo, I don't know, yo no conozco de ropa de clase, pero Pick and Save, ¿dónde compramos esto? I don't know, no confía, pero la gente confía en lo que come o en lo que viste, y mientras eso pasa no está bien. Bueno, dice la palabra de Dios, nos enseña que eso es vanidad de vanidades. Hice una encuesta. I don't know si debía compartir esto con ustedes, pero vamos a despertar a los que están dormidos. Usted sabe que conforme scientificamerica.com, por si lo quiere buscar, dice, hablando de la comida, que una persona en su vida, y esto es cada uno de ustedes, y a uno se me hace que come un poquito más que eso, pero dice que una persona se comerá 7,000 animales a lo largo de su vida, incluyendo 4,500 peces, 2,400 pollos, 80 pavos, 30 ovejas, 27 cerdos o puercos y 11 a 20 vacas. ¿Se imagina? That's a lot of comida. Es mucha comida, ¿verdad? Pero, hermanos, no podemos confiar nomás en lo que es tangible, porque es para la sabiduría del hombre, para lo que sirve. Mire, 1 Corintios 15:32 no está en pantalla, pero dice, si como el hombre batalle, dice Pablo, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Y Pablo está hablando de la venida del Señor. Está hablando de que el tema es de que la resurrección ya pasó, o que no hay resurrección, más bien dicho. Y dice Pablo, dice esto: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? En otras palabras, ¿de qué sirve todo lo que he hecho? Está hablando de la sabiduría humana. Dice, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana morimos. There it is. Esa es la escritura que le estaba diciendo. El mundo nos ofrece desperdicio eterno. Eso es lo que es la sabiduría. Pero Dios nos ha dado riquezas eternas que nunca se terminan. Aún el hombre más rico y más sabio que vemos en las escrituras, que fue Salomón, tenía el deseo de tener lo que usted y yo disfrutamos el día de hoy. Dice Salomón en Eclesiastes 6:12, no está en pantalla, pero dice, porque quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida, todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra. ¿Y quién se puede relacionar a eso? Hermanos, yo me acuerdo que apenas ayer cumplí 18 y ahora tengo más de 19. ¿Verdad? ¿Cómo pasan los días tan rápido? Increíblemente, y a veces todavía nos sentimos muy gallitos, pero de repente empieza una pata así, ya no puede uno caminar, porque el cuerpo nos dice nuestra edad. Quisiera evitarlo, pero no. Me encanta lo que dice Salomón, porque es cierto. Confiamos en nosotros mismos, yo puedo solo. Dice, los cuales él pasa como sombra. Dice, ¿por qué? ¿Quién le enseñará al hombre qué será después de debajo del Seol? Hace la pregunta. Él deseaba tener con todo lo que nosotros tenemos. Si usted lee la vida de Salomón, hermanos, el hombre más rico y más sabio que ha vivido y que vivirá por todo el mundo, porque lo dice la palabra. Él deseaba tener lo que usted y yo tenemos ahora, las riquezas de Dios. Otra vez, el mundo ofrece, la palabra es done, y en español sería desperdicios.
Y no estoy hablando de desperdicios de la comida, estoy hablando de otros desperdicios ya una vez digeridos, para que mejor me entienda. Eso es lo que ofrece el mundo. Done. Dice, todo lo tengo por basura. Pero más, tenemos que entender que las riquezas de Dios son más de lo que el mundo ofrece. Por eso no podemos confiar en nosotros mismos. Sirvemos a un Dios que cuando necesitamos algo, nomás tiene que pedírselo. El Señor nos da conforme sus riquezas en gloria. Tenemos que entender eso, porque Salomón, aún siendo quien era, le aseguro que él podría decirnos ahora: no confíen en sus riquezas o en su sabiduría. Dios ha proporcionado a sus hijos, a sus hijas, la sabiduría que encontramos en Cristo Jesús. Dice Mateo 16:26, Jesús hablando: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Y esto habla grandes volúmenes. Y no, que realmente aprovecha. Digamos que podamos alcanzar la sabiduría. A lo mejor usted ya puede agregarle a su nombre un, I don't know, no nomás un associate's degree. Ahora puede agregarle maybe un bachelor's, o puede agregarle un doctorado, o puede agregarle, bueno, no sé si nunca ha conocido personas que tienen muchos, antes de su nombre. ¿De qué les sirve? Tengo historias de grande número de personas que tienen certificados grandes que no se pueden a veces poner ni sus propios zapatos. La sabiduría humana, hermano, no sirve para nada, nada más para este mundo. Y la realidad es que la sabiduría humana únicamente nos retira del Señor. Dice Jesús: ¿por qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? El enfoque principal, Jesús lo dijo: amontonar riquezas. Aquí dice: en el cielo, no en la tierra, donde la polilla y el ladrón lo destruyen. No hay cosa que podamos tener que no será destruida en este mundo. Usted lo ha visto, en su carro, en su casa. Usted diría: mire, nosotros en nuestro trabajo duran a veces edificios abandonados como por 6 meses a un año. Hermanos, esos edificios se ven espantosos. No hay vida en esos edificios. Usted pensaría que el no manejar su carro y guardarlo ahí en el driveway se va a mantener más tiempo. No, es todo lo contrario. ¿Por qué es eso? Las cosas de este mundo se van deteriorando, no le hace lo que sea, se va deteriorando. No podemos confiar en eso, porque otra vez dice Jesús: que aprovecha al hombre si ganare todo el mundo, las cosas que ofrece, y pierde su alma. Nuestro enfoque principal tiene que ser el trabajar en nuestra alma. ¿Y quién es el que trabaja en nuestra alma? Es Jesús. Dice: ¿o qué recompensa dará al hombre por su alma? ¿Ya nunca has visto a alguien que está ya petateándose? Está muriendo. Ya no hay qué hacer, no hay qué decir. Alguien se imagina, no se ha escuchado de personas que los diagnostican con una enfermedad venera, que ya está a punto son desahuciados. Thank you. Ahora se me cruzan los alambres con el inglés y español, aunque no quiera a veces, y nosotros, bueno, lo dejamos ahí. Pero, right? Se me fue. Ok, hermanos, ya regresó. ¿Qué pasa con el hombre cuando se está muriendo o le han diagnosticado una enfermedad? Hermano, ¿qué no haríamos porque hemos sanados de cáncer, de enfermedades que únicamente tenemos una poquita ventana? ¿Cuánto dará el hombre por su alma? Daríamos todo, ¿no es así? Y eso el Señor quiere evitar todo eso. Una vez que entendamos que nuestra vida en este mundo es únicamente pasajera, la palabra es pioneros, pioneers, vámonos más de pasadita. Hermano, usted se va a ahorrar dinero. ¿Sabe por qué? Porque cuando estas cosas pasan, tenemos que partir de este mundo, right? Si nos vamos a morir, de algo tenemos que morir. Si vamos a estar con el Señor antes de que el Señor venga por nosotros, de una manera tenemos que partir de este mundo. Dice mi pastor: todos se quieren ir al cielo, pero nadie se quiere morir. Hermano, todos tenemos que morir de una cosa o de otra. Cuando entendemos que nuestro Salvador nos ha sanado, no nada más hablando físicamente, pero de nuestro pecado, que es la peor enfermedad, y que estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor, se va a ahorrar dinero.
¿Cómo es eso? Cuando le diga al doctor, sorry, maybe un mes, hermano, usted va a estar feliz. ¿Por qué? Porque no va a estar gastando, va a dejar a la pobre señora sin dinero ahí en el banco, por querer sanarse. Pero cuando entendemos que nuestra vida está segura en Cristo y que estar ausente del cuerpo presente con el Señor, entonces vamos a estar más tranquilos. Obviamente es más fácil decirlo que vivirlo, pero la confianza la vamos cultivando en nosotros mientras nos apegamos a la palabra y vivimos una vida de fe. De otra manera, si es uno más viene un domingo a la iglesia, nomás una vez abre su palabra, entonces cuando vengan los tiempos difíciles, porque Jesús dijo que vendrán, en este mundo tendréis tribulaciones. Vendrán. Cuando vengan esas enfermedades, esos tiempos difíciles, ¿qué clase de persona será usted? Por eso tenemos que practicar nuestra fe día con día. Y usted sabe, podemos hacer un ejemplo como un músculo. No quería decir nada de eso, pero aquí se sabe quién hace ejercicio, ¿verdad? Hermano, nuestra fe es un músculo. Si no hacemos ejercicio, pues usted sabe, si ya no se ven los zapatos, entonces tenemos un problema. Nuestra fe tiene que ser ejercitada todos los días, no nada más el domingo y el jueves, del lunes, todos los días que terminan con Y, Monday, Tuesday, Wednesday, en inglés. Todos los días tenemos que ejercitarlo a todo momento para cuando venga realmente ese problema pesado, usted pueda sostenerlo. ¿Por qué? Porque no está confiando en usted, estamos confiando en la palabra de Dios. Si podemos entender lo que es la sabiduría de Dios, y Dios es lo que está queriendo decirnos a transcurso de su palabra una y otra vez en cada versículo, está queriendo que quiere que entendamos que su sabiduría que Él nos da es más de la que nosotros sostenemos, conforme lo dicen los próximos versículos en adelante. Dice primera de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, dice, no proviene del Padre, sino del mundo. Hagas nota, circule las palabras, porque todo lo que hay en el mundo, y luego empieza los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, dice, no proviene del Padre, sino del mundo. No proviene del Padre, sino del mundo. Todo lo que deseamos aquí, hermano, no viene de Dios. Y es agradable, ver las cosas shiny, los carros, las casas grandes y toda esa cosa, pero eso es lo que la carne desea, hermanos. Pero eso no debe de ser nuestra meta. Y no quiero decir que se deshaga de las cosas que Dios le ha dado, ¿verdad? Y se lo hace, pues me habla, no lo haga, pero estoy diciendo, no podemos confiar en esas cosas, porque la vanagloria, ya sea, y esto habla de todo usted sabe, no tenemos que darle más o sacarlo de contexto, pero todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Esa es una de las cosas por la cual la gente piensa que es locura, porque confían en sus propias riquezas. Otra cosa, podríamos decir que el mensaje de la cruz es locura para algunos por su orgullo. Por orgullo no doblan la rodilla al pie de la cruz. ¿Por qué? ¿Qué van a decir? No permiten que sus corazones se rompan por haber pecado contra Dios, contra un Dios bueno, santo y amoroso. Porque ¿qué va a decir la gente? Usted sabe que hay mucha gente que no viene al Señor por su familia. Yes. ¿Qué van a decir? Ya te lavaron el cerebro. Yes. Gracias a Dios que no nomás el cerebro, todo nos ha lavado el Señor. Si puede entender eso, mire, la gente afuera ignora o a veces se avergüenza y no quiere escuchar el mensaje de salvación por medio de nosotros. Pero cuidado cuando las cosas vayan mal. ¿A quién le van a hablar? No le han hablado, pues a ver si oras por mí. Pues no quisiste nada con el Señor, así quieres que hable. Hermanos, la gente entiende, pero hay mucha gente que por su propio orgullo, y es una lástima de verdad que la gente se pierda por una eternidad únicamente por complacer a nuestra familia y sea quien sea. Porque el Señor lo dice bien claro: si no me amáis más que a padre, a madre, hermanos, no eres digno de ser mi discípulo. Hermano, nuestro amor primordial tiene que ser Jesús por encima de todos los demás. Mas sin embargo, para muchos les parece locura porque
El orgullo, por su orgullo no los permite doblar rodilla. No tienen ningún dolor según Dios, según no tiene ningún dolor según Dios que los impulse a buscar el perdón y la restauración de Dios, conforme lo dice un gran número de escrituras. Salmos 34, 18, 51, Lucas 18, 13, segunda de Corintios 7, 9 al 11. Y aún Romanos 10, 13 dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es tan sencillo, pero le he dicho una y otra vez, hay mucha gente que se pierde la eternidad por 18 pulgadas. ¿Cuáles son las 18 pulgadas? Están entre su mente y su corazón. Aún como cristianos a veces nos atoramos, hermanos, viviendo una vida nada más de la cabeza para arriba. Nomás creemos, toda la gente cree. La Biblia dice que el diablo cree y tiembla, pero su corazón no está envuelto en nuestra vida cristiana. Es la razón por la cual a veces las cosas no cambian, porque nuestra fe es superficial. Hemos creído aquí con la cabeza, pero nuestro corazón aún no ha llegado. Por eso es que muchos, otra vez le he dicho una y otra vez, reciben al Señor como su Salvador, porque todo mundo ocupa un Salvador. Pero ya cuando se trata de recibir a Jesús como nuestro Señor, el que viene a reacomodar nuestra vida, entonces es una cosa totalmente diferente. Porque ya que empiece a decirme, pues deja esto, deja lo otro, o lo que sea, y nuestro Dios es un Dios tan bueno, hermanos, que el Señor nunca nos pide que dejemos algo sin Él estar envuelto. Quiere decir que si hay algo que ofende a Dios, lo cual estamos viviendo, sométase a Dios y verá que el Señor le dará las fuerzas para poner en orden su vida. Es como Dios trabaja. Dios no está ahí nomás para castigarnos. La cruz es una locura para algunos, porque también, otra cosa, aman el pecado y no quieren cambiar. Eso es la verdad. Jesús lo dijo en Mateo 16, 24 al 25. Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Esto habla de un llamado urgente, radical, a dar una vuelta y tomar una nueva dirección. Es lo que es el arrepentimiento. No me arrepiento el domingo, me arrepiento el jueves, me arrepiento otra vez el domingo y me arrepiento otra vez el jueves. No, Él está hablando de una vuelta radical. No 180, pero 160. Right? Yes. Si voy al norte, el arrepentimiento, ahora voy al sur. Esa es la diferencia. No podemos estar arrepintiéndonos todos los días, porque realmente eso no es un arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento se manifiesta en la manera que vivimos nuestra vida de ese momento en adelante. De otra manera, we're going to continue in the same place, en el mismo lugar, una y otra vez. Pero para muchos le parece esto locura, porque aman su pecado. Jesús lo dijo. La cruz es una locura para algunos porque rechazan la idea de que Dios es un Dios amoroso, y hacen preguntas como: si Dios es Dios, ¿por qué pasan estas cosas en el mundo? ¿Por qué aún la gente muere? ¿Por qué? Les parece una locura y rechazan la idea de que hay un Dios amoroso que crucificaría a su Hijo propio para apaciguar su propia ira. Hay algo que es ausente de esto. Cuando queremos entender nuestra propia sabiduría, que cómo Dios puede hacer esto a su Hijo, está un elemento ausente de todo esto. ¿Sabe qué es? El pecado. ¿Quieres saber? ¿Nunca ha visto la palabra the passion of the Christ? Ese es nuestro pecado. Es como se ve nuestro pecado. Por eso no podemos salvarnos a nosotros mismos. Dios requiere un sacrificio sin mancha y arruga, como lo dice la palabra. Jesucristo no fue crucificado porque era un pecador. No, Él nunca cometió pecado, mas Dios lo ve. Dios lo hace pecado por usted y por mí. Y espero que nunca en su vida cristiana esto venga a tomar el asiento trasero, the back burner, digamos en inglés. Esto tiene que ser lo primordial, porque si vemos nuestro pecado delante de Dios, hermano, nuestra vida va a ser diferente. Yo entiendo que no me puedo salvar a mí mismo. Entiendo, dice la palabra de Dios que los pensamientos del hombre son continuamente hacer lo malo. Nuestro corazón es desesperadamente malo. Por eso tenemos que buscar de Dios. Por eso tenemos que pedirle la llenura y dirección de su Espíritu Santo.
en todo lo que hacemos y no confiar en nosotros mismos, de otra manera, hermanos, estaremos perdidos. Pero mucha gente ve a un Dios como, ¿cómo un Dios de amor puede hacer esto a su hijo? ¿Cómo puede crucificarlo para apaciguar su propia ira? Ven la cruz como una religión de matadero y declaran la sabiduría de Dios cuestionable. Están equivocados, no conocen el amor y la bondad de Dios que descendió a salir, que decidió, o más bien condescendió a salir de su gloria, conforme Juan 1:4 nos dice, para ocupar nuestro lugar en la cruz. Dice Juan 1:1 al 4, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La cruz es una locura para algunos porque son engañados y se pierden por filosofías y vanas mentiras, según la tradición humana, según los espíritus elementales del mundo y no según Cristo. Lo dice Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilizas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Los movimientos de la iglesia que abandonan el mensaje de la cruz son engañados por espíritus engañadores y doctrinas de demonios. And that's hard, eso es difícil, pero es la realidad. Lo dice 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Vivimos en tiempos como esos, hermanos. Vivimos tiempos por los cuales la gente se deja mover por name it and claim it, grab it and blab it y todos estos movimientos que hay afuera. Que usted, siendo hijo de Dios, no debe estar enfermo. Usted, y empiezan con títulos y cuanta cosa, otra cosa. Eso no me enseña la palabra. La mejor cosa que podemos hacer cuando escuchamos cosas como esa, regrese a la palabra. La palabra se defiende por sí misma. Lea en su palabra. Si no está en su palabra, échelo a un lado, porque eso únicamente, dice 1 Timoteo, que son doctrinas de demonios, porque esa es la verdad. Su resultado será otro evangelio, y un evangelio por el cual describe a un Jesús que no puede salvar. Y eso Pablo advirtió contra esto. Dice en Gálatas 1:8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciaría otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema, maldición, que caiga bajo maldición.